«Mamá, eres un estorbo. No podemos seguir cargando contigo. Coge tus cosas y vete». La voz de Mateo, mi propio hijo, resonó en el pequeño apartamento que con tanto esfuerzo siempre mantuve, pero esta vez, cada palabra era un golpe, un puñal que se clavaba sin piedad en lo más profundo de mi alma. Su mirada fría y ajena no encontró la mía, evitando cualquier rastro de la conexión que alguna vez creí que nos unía. Una conexión que yo había nutrido con cada fibra de mi ser, desde el día en que nació. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones, dejando un vacío helado donde antes habitaba la esperanza y el consuelo, un eco hueco que resonaba en cada rincón de mi existencia. Mi nuera, Sofía, permanecía a su lado, una sonrisa gélida y apenas perceptible danzando en sus labios finos. Sus ojos oscuros me observaban con un desdén apenas disimulado, como si yo fuera un mueble viejo y desgastado que estorbaba en el camino. Su presencia, siempre calculada, siempre con un propósito oculto, amplificaba la crueldad del momento, añadiendo una capa más de humillación a la ya insoportable escena que se desarrollaba ante mis ojos. Una humillación que se sentía pública, aunque estuviéramos entre las cuatro paredes de mi hogar. El silencio de los objetos a mi alrededor, los recuerdos de una vida entera, gritaba más fuerte que cualquier palabra, siendo testigos mudos de mi despojo. Extendió la mano, no para un abrazo, sino para entregarme una pequeña maleta vieja, de esas que se usan para viajes cortos, una ironía cruel cuando mi destino era la calle, lo incierto, la nada. Mis dedos, temblorosos y ajenos a mi voluntad, apenas pudieron aferrarse al asa, mientras el peso de ese insignificante equipaje se sentía como el de 1000 años de arrepentimiento, 1000 años de sacrificios que de pronto carecían de valor. Los pocos enseres que había logrado meter parecían burlarse de mí, recordándome la insignificancia de todo lo que me quedaba en ese instante, la fragilidad de una vida construida sobre cimientos que ahora se desmoronaban. Y luego, sin más, me empujó. No fue un empujón violento, sino uno sutil, pero cargado de una fuerza invisible que me arrastró hacia la puerta, hacia el abismo. El sonido de mis pasos arrastrándose por el pasillo, lentos y pesados, se mezclaba con el eco de mis sueños rotos, con el lamento silencioso de mi corazón, hecho pedazos, un sonido que solo yo podía escuchar. Cada metro me alejaba no solo de mi hogar, sino de la idea de familia que con tanto esmero había cultivado, dejando atrás un rastro de polvo y de lo que alguna vez fue mi vida, pulverizada en un instante. La calle, el frío de la mañana se me coló hasta los huesos, pero era el frío de la indiferencia el que realmente me calaba, el que me paralizaba. Los vecinos, asomándose curiosos por sus ventanas, algunos con miradas de pena, otros con simple morbo, eran testigos de mi caída, de la más grande humillación que una madre puede sufrir, el abandono a manos de su propio hijo. Sentía sus ojos sobre mí, quemando mi piel, y no había lugar donde esconderme de esa vergüenza pública, de esa deshonra que pesaba más que cualquier posesión, más que cualquier pérdida material. Con la maleta en la mano, un nudo en la garganta y la mirada perdida en el asfalto mojado por la reciente llovizna, escuché la puerta cerrarse detrás de mí con un golpe seco, final, definitivo. Ese sonido, el portazo de mi propio hijo, selló no solo el fin de una etapa, sino el inicio de una transformación, un despertar. En ese instante, en medio de la desolación y el desconcierto, me di cuenta de que la vida que había conocido había terminado y que lo único que me quedaba era lo que llevaba conmigo, dentro de esa maleta, un secreto que ellos, en su ceguera y crueldad, ni siquiera sospechaban que existía. Si alguna vez sentiste el frío del abandono o la amargura de una traición, te invito a unirte a este espacio, donde las historias de dignidad y superación encuentran voz. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y activa la campanita para no perderte ninguna de estas narrativas que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Tu apoyo significa el mundo para nosotras, las que hemos sido silenciadas. Mi nombre es Antonia del Carmen Soler. Antonia, un nombre tan común,
pero que para mí siempre representó la fuerza silenciosa de mi madre, una mujer de tierra y de trabajo duro. Ahora, a mis 68 años, esa fuerza se sentía menguada, casi inexistente, como una vela que parpadea, a punto de apagarse en medio de una tormenta que yo misma, sin querer, había alimentado con mi entrega incondicional. Soy viuda desde hace 2 años, un tiempo que se me ha antojado una eternidad de soledad y de eco. La ausencia de mi esposo, que era mi roca, mi confidente y mi compañero en cada paso de esta difícil vida, dejó un vacío inmenso en el lado de mi cama, en el eco de mis mañanas y en la quietud de mis noches. Un vacío que ninguna palabra de consuelo lograba llenar. Sus recuerdos me perseguían como sombras amables, recordándome lo que perdí y lo que, sin él, parecía imposible de recuperar. Vivo en un pequeño apartamento alquilado, un espacio que, hasta hace un momento, era mi refugio, mi burbuja de aparente seguridad en un mundo que se sentía cada vez más hostil. Las paredes, desgastadas por el tiempo, habían sido testigos de mis lágrimas silenciosas, de mis pocas alegrías y de las incontables noches en vela, pensando en el futuro que nunca llegó, en la paz que siempre se escurrió entre mis dedos como arena fina. Este lugar, humilde pero mío, era todo lo que me quedaba, un símbolo de mi precaria existencia. Después de la reciente pérdida de mi marido, mi alma se sentía desolada, como un jardín seco en pleno invierno, esperando una lluvia que nunca llegaba, una señal de vida, un consuelo que me sacara de esta profunda tristeza que me envolvía como un manto pesado. Cada día era una lucha por encontrar un motivo para levantarme, por simular una normalidad que no sentía, por pretender que la vida seguía su curso cuando la mía parecía haberse detenido en seco. Busco una paz que parece inalcanzable, un remanso de tranquilidad en medio de la tormenta emocional que se desata en mi interior. Es como intentar atrapar el viento con las manos, un esfuerzo inútil que solo me dejaba con la frustración de no poder encontrar ese sosiego que mi espíritu anhelaba con cada fibra, esa calma que prometía aliviar el cansancio de una vida vivida para otros. Olvidándome de mí misma, cargo el peso de una vida dedicada a los demás, un peso que ahora, en mi vejez, se siente más pesado que nunca, doblándome la espalda y el espíritu. Siempre puse las necesidades de mi familia por encima de las mías, dejando a un lado mis propios deseos y anhelos, creyendo ingenuamente que ese sacrificio sería valorado, que el amor que daba sería correspondido con el mismo fervor. Esta melancolía, discreta pero persistente, es mi compañera constante, una sombra que me sigue a donde quiera que vaya, recordándome cada desilusión, cada promesa rota, cada vez que mi corazón se encogió por la indiferencia de aquellos a quienes más amaba. Es un velo que cubre mis ojos, tiñendo el mundo de un gris opaco, haciendo que los pocos momentos de luz parezcan efímeros y distantes, imposibles de alcanzar. La soledad, esa amiga cruel, se había instalado en cada rincón de mi ser, como una humedad pegajosa que no me dejaba respirar. Los días eran largos, vacíos, llenos del eco, de conversaciones que nunca ocurrirían, de risas que no volvería a escuchar en mi hogar. Cada taza de café mañanera se sentía fría en mis manos, no por la temperatura, sino por la ausencia de un alma compartiendo ese momento. A veces, me sentaba junto a la ventana y observaba a las personas pasar, familias riendo, madres con sus hijos, y una punzada de envidia se me clavaba en el pecho, una envidia amarga por esa conexión que yo, a pesar de mis esfuerzos, nunca había logrado cimentar de verdad con los míos. Me preguntaba qué había hecho mal, qué error había cometido para merecer este abandono, esta indiferencia tan profunda que me devoraba por dentro. Pero en ese instante, en la frialdad de la acera y con la maleta en la mano, un destello, diminuto pero feroz, atravesó la oscuridad. Fue la indignación, la rebelión silenciosa que brotaba desde lo más hondo de mi ser, negándose a aceptar ese destino. Me negaba a ser solo una vieja melancólica, me negaba a ser un peso. Mi historia no podía terminar así, humillada y olvidada en la calle. Mi vida, antes de esta mañana gélida, fue una larga sucesión de amaneceres donde el sol apenas asomaba y yo ya estaba de pie, con las manos listas para el trabajo,
el cuerpo entregado a la labor silenciosa que garantizara el pan en la mesa. Las décadas de esfuerzo se habían grabado en mis manos, que antes fueron suaves y ahora eran rugosas, con las venas marcadas como ríos secos, cada cicatriz contando una historia de sacrificio, de costuras, hechas a la luz de una lámpara, de platos lavados hasta la medianoche en restaurantes ajenos, de suelos fregados en casas donde el lujo contrastaba con mi pobreza, pero no con mi dignidad. Nunca tuve un trabajo importante, de esos que dan un buen nombre, y un salario abultado. Fui costurera de barrio durante años, remendando los sueños ajenos, cosiendo esperanzas en telas gastadas, mientras los míos quedaban en el cajón, esperando un mañana que nunca llegaba. Mis dedos, ágiles y precisos, crearon vestidos de novia y trajes de fiesta para cientos de mujeres, pero yo nunca tuve un vestido que no fuera de segunda mano, nunca una fiesta donde no fuera la que servía. La máquina de coser, mi compañera fiel, vibraba bajo mis manos, y cada puntada era una promesa a mi hijo, una promesa de un futuro mejor para él. Después, cuando la costura ya no daba para tanto, me convertí en limpiadora, en la señora de la limpieza, un título que se me pegaba a la piel como el polvo de los rincones que fregaba. Casas enormes, suelos relucientes, pero mis rodillas dolían al final del día, mis manos se agrietaban con los químicos y mi espalda, ya encorvada por los años, protestaba con cada movimiento. Escuchaba las risas de los niños de esas familias, el tintineo de sus copas en cenas opulentas, y pensaba en Mateo, en que él tendría una vida así, sin el cansancio que me consumía el alma. Y también cociné. Fui cocinera en pequeños restaurantes de barrio, de esos donde el humo de la cocina se mezclaba con el bullicio de los comensales y el aroma de las especias se adhería a la ropa. Mis guisos, fruto de la tradición y el cariño, alimentaron a cientos, pero muchas veces yo comía lo que sobraba, lo que la gente dejaba en los platos, sin quejarme, sin un lamento, porque lo importante era que Mateo tuviera su ración completa, su plato lleno, su energía para estudiar. La renuncia a mis propios sueños fue un acto de amor cotidiano, silencioso, casi imperceptible. Olvidé lo que era tener un pasatiempo, una afición, un momento para mí misma. Mis únicas pausas eran para mirar por la ventana y soñar con un día en que pudiera leer un libro sin sentirme culpable, o simplemente sentarme en un parque sin la preocupación de la siguiente factura, de la siguiente comida. Esos sueños quedaron guardados, empolvados, en algún rincón de mi memoria, como viejas fotografías descoloridas. Crié a Mateo sola, o casi, su padre, mi amado esposo, aunque presente, trabajaba largas jornadas y confiaba plenamente en que yo, Antonia, era la fortaleza de nuestro hogar, la que orquestaba cada detalle de la vida de nuestro hijo, la que tejía su futuro con hilos de paciencia y sacrificio. Yo fui la que le enseñó a caminar, a leer, a sumar, la que le secó las lágrimas de cada caída, la que celebró cada uno de sus pequeños triunfos como si fueran míos. Recuerdo las noches en vela cuando Mateo estaba enfermo, su frente ardiente entre mis manos, mi corazón encogiéndose de miedo. Las madrugadas, cuando me levantaba para prepararle el desayuno antes de ir al colegio, asegurándome de que tuviera algo caliente en el estómago. Los fines de semana, cuando los demás descansaban, yo buscaba trabajos extras, limpiando oficinas o haciendo repostería para vender, todo para comprarle los libros que necesitaba, los zapatos nuevos, un juguete que él deseaba con todo su corazón infantil. Nunca tuve un coche propio, nunca una casa que pudiera llamar mía de verdad, con escrituras a mi nombre. Siempre viví de alquiler, mudándome de un lugar a otro, siguiendo el ritmo de la economía, de los trabajos temporales, de las promesas de un sueldo que a veces no llegaba. Mi único lujo, si es que se le podía llamar así, era el colchón en el que dormía, un viejo colchón donde se habían acumulado mis penas y mis escasas alegrías, mi único refugio. Renuncié a un viaje que soñaba hacer desde joven, recorrer las costas de mi país, ver el mar inmenso, sentir la arena en mis pies. Pero el dinero de ese viaje fue destinado a la Universidad de Mateo, a sus matrículas, a sus libros,
a esa educación que yo nunca pude tener, que yo creía que le abriría todas las puertas. No me arrepentí entonces, porque en mi mente su futuro era mi presente, su éxito, mi propia realización. Mis manos, que ahora temblaban con el frío y la angustia, fueron las mismas que cosieron cada botón de sus camisas, que plancharon cada uniforme escolar, que prepararon cada una de sus comidas favoritas, asegurándome de que nunca le faltara nada. Eran las manos de una madre, las manos de una sirvienta, las manos de una obrera, todas ellas unidas en un solo propósito: el bienestar de mi hijo, su felicidad, su ascenso en la vida. Cuando era niño, Mateo me abrazaba y me decía: «Mamá, eres la mejor del mundo». Esas palabras, simples y puras, eran mi motor, mi recompensa, el combustible que me impulsaba a seguir adelante, a soportar el cansancio, la ingratitud de los patrones, la precariedad constante. Me aferrabas a esos momentos de ternura, guardándolos en el cofre de mi memoria como el tesoro más preciado, la confirmación de que todo valía la pena. Nunca le pedí nada a cambio, solo amor, respeto y un poco de compañía en mi vejez. Creía que mi inversión, mi sacrificio, se pagaría con la simple presencia de mi hijo a mi lado, con una conversación, un café, una visita esporádica. Era una expectativa simple, una aspiración humilde, que ahora, en retrospectiva, se me antojaba la más grande de las quimeras, un sueño absurdo. En el espejo de la realidad, la influencia de Sofía, su esposa, fue un veneno lento, sutil, que se fue infiltrando en la relación con mi hijo. Ella, siempre preocupada por las apariencias, por el «¿qué dirán?», me veía como un estorbo, una mancha en su imagen de familia moderna y exitosa. Sus comentarios, al principio discretos, luego cada vez más directos, minaron la paciencia de Mateo, convirtiendo mi amor en una carga, mi presencia en una obligación molesta. Recuerdo susurros, miradas, conversaciones a media voz que se detenían cuando yo me acercaba. «Mamá, ¿no crees que ya es hora de que busques algo más independiente?», me dijo Sofía una vez, con una falsa dulzura que me revolvió el estómago. «Ya estás mayorcita. Necesitas tu espacio». Espacio. Mi espacio era el rincón del sofá donde me sentaba para no molestar, la cocina donde preparaba las cenas que a veces ellos ni tocaban. Mateo, mi hijo, la carne de mi carne, mi sangre, se dejó llevar por esas palabras, por la ambición, por la búsqueda de una vida sin ataduras que Sofía le prometía. Empezó a verme como una obligación, no como una madre, y mi corazón se encogía con cada desaire, con cada excusa para no visitarme, para no atenderme, para no escucharme cuando intentaba compartir mis preocupaciones, mis pequeños anhelos. Trabajé en una fábrica de textiles durante años, donde el ruido de las máquinas era ensordecedor y el aire estaba cargado de pelusa, lo que me provocó problemas respiratorios que aún hoy me acompañan. Mis pulmones, débiles y cansados, eran un recordatorio constante de las horas interminables de pie, cortando telas, empaquetando prendas, sudando cada centavo para que Mateo pudiera tener un uniforme nuevo para el colegio, una mochila sin agujeros. Nunca me quejé, ni una sola vez. Aprendí a tragarme las lágrimas y las injusticias, a convertirlas en una fuerza interna, en una reserva de paciencia inagotable. Creía que la queja era un signo de debilidad, y yo, para mi hijo, debía ser siempre fuerte, la roca inamovible, el pilar sobre el que podía apoyarse sin miedo a que se desmoronara. Ese fue mi error, mi gran error. Mis manos, callosas y ásperas, eran el mapa de mi vida, un testimonio de cada sacrificio. La uña rota, la cicatriz del quemazo en la estufa, la mancha de tinte en el pulgar. Cada una de ellas era una historia de entrega, de renuncia, de amor incondicional que ofrecí sin medida, sin esperar nada a cambio, solo la alegría de ver a mi hijo crecer, feliz y realizado, un hombre de bien. Pensé que mi vejez sería un remanso de paz, un tiempo para disfrutar de la compañía de mi hijo y mis nietos, para contarles historias, para ser esa abuela sabia y querida que siempre soñé. Imaginé domingos de asados, navidades en familia, la mesa llena de risas y de amor. Qué ingenua fui.
Qué ciega estuve ante la cruda realidad que se gestaba silenciosamente a mis espaldas, la tormenta que se avecinaba. Mi única obsesión era la felicidad de Mateo. Si él era feliz, yo era feliz. Si él tenía éxito, yo sentía que mi vida había valido la pena. No había sacrificio demasiado grande. No había esfuerzo demasiado agotador si era por él. Era un amor ciego, un amor que me llevó a ignorar las señales de alarma, a justificar sus ausencias, a minimizar sus desaires, a aferrarme a la esperanza de que, en el fondo, él me amaba tanto como yo a él. Y ahora, aquí estoy, con una maleta en la mano, en la calle, con el corazón destrozado y el alma expuesta, sintiendo el frío de la traición y el abandono. Todas esas décadas de trabajo, de renuncia, de amor incondicional, se habían reducido a este momento, a una puerta que se cerraba con estruendo, dejándome fuera, completamente sola, sin un lugar al que llamar hogar. El dolor era físico, una opresión en el pecho que me dificultaba la respiración, un grito ahogado que no podía salir de mi garganta. La imagen de mi padre, un hombre de campo, trabajador y honesto, se cruzó por mi mente. Él siempre me enseñó el valor de la dignidad, de no depender de nadie, de ser fuerte ante la adversidad. Antonia, la tierra no te traiciona si la cuidas con amor. Las personas a veces, sí, me decía. Sus palabras en ese instante resonaron con una verdad dolorosa y brutal, una profecía autocumplida. Y así, mientras las lágrimas se mezclaban con el frío de la mañana, me di cuenta de que mi vida de sacrificio, esa que yo había creído que me garantizaba un lugar seguro en el corazón de mi hijo, había sido en vano. Todo lo que di, todo lo que fui, se había esfumado en un simple «eres un peso». Pero no sabían, no tenían idea, de que dentro de esa maleta, que con tanta desidia me habían entregado, se escondía no solo mi pasado, sino la llave de mi futuro, el verdadero valor de mi existencia, lo que ellos nunca podrían quitarme. El portazo de Mateo, seco y resonante, fue como si un martillo gigante golpeara mi pecho, pulverizando lo poco que quedaba de mi corazón. No era solo el sonido de una puerta cerrándose, era el eco de una promesa rota, el final abrupto de una vida que yo había construido con base en la entrega y el amor incondicional. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, brotaron sin control, calientes y amargas, resbalando por mis mejillas arrugadas y empapando la bufanda que llevaba, un regalo de mi difunto esposo. Sentía el cuerpo temblar, una vibración incontrolable que me sacudía desde lo más profundo de mis huesos, como si cada célula de mi ser estuviera en estado de shock. Las rodillas me flaquearon, y por un momento creí que caería de bruces sobre el frío asfalto, expuesta a la mirada de los pocos vecinos que aún se atrevían a asomarse, a ser testigos de mi tragedia, de mi absoluta ruina. Mi garganta se cerró en un nudo doloroso, impidiéndome siquiera soltar un gemido, un lamento que aliviara la presión interna. ¿Cómo pudo él, después de todo lo que hice, de todo lo que sacrifiqué? Esos pensamientos, como cuchillos afilados, me perforaban la mente, una y otra vez, sin tregua. Había entregado mi juventud, mis sueños, mi energía, mi vida entera por Mateo. Cada empleo humilde, cada hora extra, cada renuncia personal, todo había sido por él, para asegurarme de que tuviera lo que yo nunca tuve, para que su camino fuera más fácil, más lleno de oportunidades. Recordaba sus pequeños pies corriendo por la casa, sus risas infantiles que llenaban mi mundo de luz. Recordaba sus noches de fiebre, mi mano en su frente, mi voz susurrándole nanas, hasta que el sueño lo vencía. Recuerdo sus triunfos escolares, mi orgullo desbordante en cada acto, mi fe ciega en su futuro. Y ahora, todo eso se disolvía en la cruel realidad de su indiferencia, de su desprecio, de su absoluta ingratitud. La frase de Mateo, «Mamá, eres un peso», resonaba en mis oídos como una campana fúnebre, una condena. Esa palabra, peso, se me incrustaba en el pecho, quemando como un hierro candente. ¿Era eso lo que yo había sido para él? ¿Una carga? ¿Una molestia? ¿Algo de lo que había que deshacerse para avanzar en su propia vida? La herida era más profunda que cualquier golpe físico.
una llaga abierta en mi alma. Días después del desalojo, la soledad se intensificó, volviéndose tangible, asfixiante. Me refugié en un pequeño hostal de mala muerte. Cada noche era un recordatorio de mi nueva realidad, de la miseria a la que mi propio hijo me había condenado. La comida me sabía a nada, el sueño era esquivo, plagado de pesadillas donde Mateo se reía de mí, mientras Sofía aplaudía a su lado, sus ojos brillando con malevolencia. Las llamadas telefónicas, que antes eran escasas, se volvieron inexistentes. Mis nietos, a quienes amaba con locura y por quienes había luchado tanto, parecían haberse esfumado de mi vida. Sofía se había encargado de que mi contacto con ellos fuera nulo, interponiéndose como una pared de hielo entre nosotras. «Antonia, los niños están ocupados. No es buen momento». Su voz, siempre con ese tono meloso y falso, sentenciaba el aislamiento. Los gestos de desprecio de Sofía se hicieron cada vez más evidentes en los meses previos. Sus invitaciones a cenas familiares eran una tortura, donde me ignoraban, hablaban por encima de mí o me interrumpían con descaro si intentaba compartir alguna historia o experiencia. Me sentía invisible, como un fantasma en mi propia familia, una sombra que estorbaba en el brillo de su supuesta perfección. Una tarde, intenté hablar con Mateo, suplicarle, recordarle los viejos tiempos, los sacrificios. «Mateo, hijo, ¿qué te pasa? Soy tu madre». Él me miró con fastidio, como si yo fuera una niña caprichosa. «Mamá, por favor, ya no estoy para tus dramas. Sofía tiene razón. Necesitas madurar y entender que la vida cambia. No todo gira a tu alrededor». Sus palabras, dichas con una frialdad gélida, me dejaron sin aliento. La desvalorización se volvió pública. En una ocasión, en una reunión familiar más amplia, Sofía comentó en voz alta: «Pobre Antonia, siempre con sus historias de sacrificio. Parece que le gusta recordar lo mal que lo pasó, ¿verdad, Mateo?». Él solo sonrió, asintiendo, sin una pizca de vergüenza, sin un ápice de compasión. Sentí cómo las miradas de los parientes se clavaban en mí, unas de pena, otras de juicio. La humillación privada era aún más insidiosa. Los mensajes de texto de Sofía, cortos y cortantes, exigiendo que me fuera, que buscara mi propio camino, que dejara de depender de ellos, a pesar de que yo vivía de mi pequeña pensión y apenas les pedía nada. «Ya te dimos bastante. Antonia, es hora de que vueles sola», escribió una vez, como si yo fuera un ave joven y no una mujer de casi 70 años, cansada y herida. Mi propia dignidad se sentía pisoteada, arrastrada por el lodo de su ingratitud. Había sido una mujer fuerte, orgullosa, que siempre se valió por sí misma, que nunca pidió limosna ni favores, y ahora estaba mendigando un poco de amor, un poco de respeto, algo de ese cariño que creí haber sembrado con tanta generosidad en el corazón de mi hijo, un corazón que ahora me parecía de piedra. Me preguntaba si había sido demasiado buena, demasiado entregada, si mi amor incondicional había sido, en realidad, mi perdición, una debilidad que ellos explotaron sin remordimientos. La culpa me carcomía por dentro, una culpa irracional por haber amado demasiado, por haber dado todo sin reservas, sin pensar en las consecuencias de una entrega tan absoluta. Me sentía una tonta, una anciana ingenua. El dolor se manifestaba físicamente. No dormía, apenas comía. Mi cuerpo, ya frágil por la edad y el cansancio acumulado de una vida de trabajo, empezó a deteriorarse. Los dolores en las articulaciones se intensificaron. La vista se me nublaba con más frecuencia, y el cansancio era una losa que me impedía moverme, una parálisis emocional que se reflejaba en mi físico. La impotencia era un veneno que me consumía. No tenía a dónde ir, no tenía a quién recurrir. Mis pocos ahorros se agotaban rápidamente en el hostal. Me sentía acorralada, sin salida, como un animal herido en una jaula, esperando el golpe final, la estocada que acabara con mi sufrimiento, con esta existencia que de repente se había vuelto insoportable, vacía de significado. En medio de ese abismo de desesperación, mi mente, sin querer, retrocedía al pasado, a los momentos felices con mi esposo, su voz serena, su apoyo incondicional.
Él siempre confió en mí, en mi inteligencia, en mi capacidad de salir adelante. Su recuerdo, aunque doloroso, empezó a ser un ancla, una pequeña chispa de luz en la oscuridad que me envolvía, un eco de la fortaleza que yo sabía que alguna vez había poseído. El frío de la calle, el portazo de Mateo, las palabras hirientes, el silencio de los que me rodeaban, todo se acumulaba en mi memoria, cristalizándose en una determinación feroz. La humillación ya no era solo dolor, se estaba transformando en rabia, en una ira fría y contenida que por primera vez en mi vida no se dirigía hacia afuera, sino que alimentaba una fuerza interna, una resistencia inesperada. Mis ojos, antes llenos de lágrimas, comenzaron a secarse. Un muro se levantaba dentro de mí, protegiéndome de cualquier intento de compasión, de cualquier esperanza de reconciliación. Ya no había vuelta atrás. La madre amorosa y abnegada había muerto en esa acera, y en su lugar, algo nuevo, algo más duro y decidido, empezaba a nacer. Y en ese preciso instante, mientras apretaba la maleta contra mi pecho, sentí el contorno de algo duro en su interior, algo que había olvidado, algo que mi esposo me había pedido guardar con celo. No era solo ropa vieja, era un eco del pasado, una promesa, la chispa de una revelación que cambiaría el rumbo de mi historia, que me daría las herramientas para no ser más una víctima. Era la certeza de que no importaba cuán bajo me hubieran hecho caer, yo me levantaría. No por ellos, no para que volvieran a aceptarme, sino por mí, por la Antonia que se había perdido en años de sacrificio, por la mujer que merecía dignidad y respeto. La maleta, que simbolizaba mi miseria, contenía en realidad la llave de mi liberación, un secreto que me devolvería no solo mi vida, sino mucho más de lo que jamás imaginé. Si has llegado hasta aquí y sientes la frustración de la injusticia, o la soledad de quien ha dado todo sin recibir nada, no te guardes tu historia. Suscríbete a este canal para que juntos demos voz a estas experiencias y compartamos la fuerza de quienes se niegan a ser vencidos. Tus comentarios nos conectan y nos recuerdan que la dignidad es nuestro mayor tesoro. Mis manos apretaron con más fuerza el asa de la maleta. Ya no temblaban por el frío o el miedo, sino por la adrenalina de una decisión que había germinado en el abismo de mi dolor. La humillación me había despojado de todo, pero me había dado algo invaluable: la claridad, la certeza de que mi vida debía tomar un nuevo rumbo, y que yo sería la única arquitecta de ese camino, sin mirar atrás, sin esperar nada de quienes me habían traicionado de la forma más cruel e impensable. La maleta, esa misma que Mateo me había entregado con tanta indiferencia, no solo contenía mis pocas pertenencias y el peso de mi dolor. Era un arca de secretos, un cofre de memorias y, lo más importante, la llave a un poder oculto que ni mi propio hijo, ni Sofía, ni nadie más conocía. Mis dedos, aún temblorosos por la reciente humillación, tantearon entre la ropa vieja, la única que me había permitido llevar, hasta que mis yemas rozaron algo duro, algo que no correspondía a la tela de una blusa o el suave algodón de una sábana. Debajo de un par de calcetines desparejos y una toalla raída, encontré lo que buscaba, lo que mi esposo me había pedido guardar con celo, con una advertencia que ahora, en retrospectiva, cobraba un significado profético. Allí, envueltos en un paño de lino que mi madre había bordado años atrás, estaban los documentos, la materialización de un legado que yo, Antonia, había mantenido en secreto absoluto durante décadas, cumpliendo fielmente la última voluntad de mi amado padre. Eran los papeles de un testamento, el de mi padre, don Ernesto Soler, un hombre brillante y visionario, que en vida fue un renombrado ingeniero agrónomo, reconocido por su discreción y su genio para los negocios. Siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de acciones contundentes, y su plan, aunque intrincado, reflejaba su profunda desconfianza en la naturaleza humana y su deseo de proteger a los suyos de la avaricia. El testamento no era solo un simple documento legal, era una obra maestra de planificación, un rompecabezas cuyas piezas solo yo conocía. Detallaba una herencia sustancial en dinero, cuidadosamente invertido a lo largo de los años en diversas empresas,
la mayoría de ellas relacionadas con tecnología emergente, un campo en el que mi padre, adelantado a su tiempo, había visto un potencial inmenso. Esos fondos habían crecido exponencialmente en cuentas bancarias suizas, inaccesibles para cualquier mirada indiscreta, resguardados de la volatilidad y la especulación. Pero el verdadero tesoro no era solo el dinero. Entre los papeles estaba la escritura de una vasta propiedad rural, escondida en las profundidades de las montañas, en un lugar que él llamaba El Refugio, un santuario que yo solo había visitado una vez en mi infancia y que creía olvidado por el tiempo y la distancia. Esa tierra, aparentemente inhóspita, estaba llena de recursos naturales valiosos, manantiales de agua pura, minerales sin explotar y una biodiversidad que mi padre había resguardado con celo, consciente de su potencial. La justificación de todo ese secreto, de por qué mi padre había mantenido esa fortuna y esa propiedad ocultas incluso para su propia hija, hasta ese momento, era clara en sus cartas, adjuntas al testamento. Él siempre temió a las personas interesadas, a aquellos que solo se acercaban por el dinero, por el poder. Me había instruido para que solo revelara su existencia en un momento de extrema necesidad o cuando la verdadera naturaleza de quienes me rodeaban se manifestara por completo, como una medida de protección final. Y como si fuera poco, junto al testamento y las escrituras, había un viejo cuaderno de cuero con tapas desgastadas, sus páginas amarillentas por el tiempo. No era un diario, sino un tesoro científico. Anotaciones detalladas de mi padre sobre fórmulas exclusivas para fertilizantes orgánicos y métodos de cultivo innovadores, resultados de años de investigación secreta en esa misma propiedad rural. Él estaba convencido de que esas fórmulas, si se aplicaban correctamente, revolucionarían la agricultura y valdrían millones, ofreciendo una alternativa sostenible y poderosa. Todo estaba allí, en esa maleta que Mateo había despreciado, que había lanzado a la calle sin siquiera sospechar su contenido. Un testamento que me convertía en la única heredera de una fortuna considerable. Escrituras que me otorgaban la propiedad de una tierra virgen, con recursos invaluables, y un cuaderno con el potencial de generar un imperio agrícola. Era un plan de contingencia, un salvavidas lanzado desde el pasado, un faro en medio de mi tormenta, demostrando que mi padre, incluso después de muerto, seguía velando por mi seguridad. La ironía de la situación me golpeó con fuerza. Mateo, en su avaricia y ceguera, me había expulsado de su vida, creyendo que me estaba condenando a la miseria, a la irrelevancia, a la total dependencia. Pero al hacerlo, al entregarme esa maleta con tanta desidia, me había dado sin saberlo las herramientas para mi resurgimiento, para mi venganza silenciosa, para la construcción de una nueva vida, una vida de dignidad y poder, donde ellos no tendrían cabida. En mis manos, el peso de esos documentos se sentía como una responsabilidad inmensa, pero también como una inyección de energía, de propósito. No era solo dinero o propiedades, era la validación de que mi vida no había sido en vano, de que había un camino más allá de la humillación, un camino trazado por el amor y la previsión de mi padre, que me recordaba la fuerza de mi estirpe, la inteligencia que corría por mis venas y que había permanecido dormida bajo el peso del sacrificio. Las lágrimas que antes brotaban de dolor, ahora eran de una mezcla compleja de alivio, incredulidad y una determinación férrea. La rabia, que me había consumido, se transformaba en una energía fría, calculada, lista para la acción. Ya no era la Antonia humillada y desamparada. Era la Antonia, heredera, la Antonia protegida por el legado de su padre, la Antonia que estaba a punto de reescribir su propia historia, párrafo a párrafo, con cada decisión estratégica que tomaría a partir de ese instante. Con la maleta aún en mis manos, pero ahora sintiéndola como un escudo y no como una carga, supe que el primer paso era buscar consejo. Mi mente, que había estado nublada por el dolor y la humillación, comenzó a funcionar con una claridad sorprendente, impulsada por la adrenalina de la revelación. Recordé a Dr. Ricardo Fuentes, un abogado reputado en la ciudad, amigo cercano de mi difunto esposo,
un hombre íntegro y de confianza, a quien mi padre también había recurrido en sus asuntos más delicados. Su oficina, elegante y discreta, era el lugar perfecto para desvelar mi secreto. La mañana siguiente, con el corazón latiéndome con una mezcla de nerviosismo y determinación, me presenté en su despacho. Sus ojos, ya cansados por los años, se abrieron con sorpresa al verme. A mí, Antonia, que rara vez salía de mi caparazón. Lo saludé con una voz que, aunque aún temblorosa, proyectaba una nueva resolución. «Ricardo», le dije, «necesito su ayuda. Mi padre, Ernesto, me dejó algo que va a cambiar todo». Con sumo cuidado, desdoblé los documentos sobre su imponente escritorio de madera oscura, revelando el testamento, las escrituras de la propiedad rural y el cuaderno de mi padre. El doctor Cifuentes, un hombre que había visto de todo en su carrera, estudió cada papel con una seriedad creciente. Sus cejas se fruncían en concentración, sus labios formaban una línea fina. Su asombro era evidente. Un silencio denso llenó la oficina, roto solo por el susurro de las hojas. «Antonia», dijo finalmente, levantando la vista, con una expresión de admiración y respeto en su rostro. «Esto es extraordinario. Tu padre era un genio y un hombre muy precavido. Esta herencia es considerable, y el potencial de esa propiedad, junto con estas fórmulas», hizo una pausa, asimilando la magnitud de lo que tenía entre manos. «Tenemos mucho trabajo por delante, pero te aseguro, vamos a poner todo en orden. Mateo y Sofía no saben lo que se les viene encima. Juntos, trazamos un plan meticuloso, paso a paso, como estrategas militares antes de una batalla crucial. Lo primero fue iniciar el proceso legal de validación del testamento, un trámite que el doctor Fuentes, con su vasta experiencia y contactos, sabía cómo acelerar sin levantar sospechas. «Silencio, Antonia», me advirtió. «La discreción será nuestra mayor arma. Ellos no deben sospechar nada hasta el momento oportuno». Mientras el proceso legal avanzaba en secreto, comencé a recuperar el control legal de los bienes. El doctor Fuentes me guió para acceder a las cuentas bancarias suizas, un proceso complejo que requería códigos y claves que solo yo conocía, legados por mi padre. Ver los números en la pantalla, las cifras astronómicas, me dejaba sin aliento, una sensación surrealista de poder que contrastaba con la miseria de mi situación actual en el hostal. Paralelamente, el doctor Fuentes me ayudó a contratar a un equipo de expertos en agronomía y finanzas, también bajo estricto secreto, para evaluar la viabilidad de las fórmulas de mi padre y el potencial de la propiedad rural. Sus informes preliminares fueron asombrosos. Las fórmulas eran revolucionarias y la tierra, un verdadero tesoro sin explotar. Mi padre no solo me había dejado una fortuna, sino también la oportunidad de crear un legado propio, un imperio. Una de las decisiones más cruciales fue la modificación de mi propio testamento. Con la ayuda del doctor Fuentes, me aseguré de que Mateo y Sofía no recibieran absolutamente nada de mi parte, ni un solo céntimo, ni una propiedad, ni siquiera un recuerdo. Era un acto de justicia, no de venganza, una forma de proteger mi verdadero legado y de asegurar que mi patrimonio fuera a causas dignas, lejos de la avaricia y la ingratitud. Cada una de estas acciones se ejecutaba en la sombra, lejos de la vista de Mateo y Sofía, quienes seguían creyéndome una anciana desamparada, sin recursos ni esperanzas. Esta vida doble temporal me daba una extraña sensación de poder. Mientras ellos continuaban con sus vidas superficiales, yo, silenciosamente, movía las piezas en un tablero mucho más grande, preparando el terreno para la gran revelación. El doctor Fuentes me aconsejó también que invirtiera parte del dinero de la herencia en mi propia salud y bienestar. «Antonia, necesitas estar fuerte para lo que viene», me dijo. Empecé a alimentarme mejor, a tomar vitaminas, a cuidar de ese cuerpo que había descuidado por tantos años. Cada mejora física era un paso más hacia mi empoderamiento, un reflejo externo de la fuerza que crecía en mi interior. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, sentía el poder renacer dentro de mí. La inteligencia y la previsión de mi padre, que habían permanecido latentes en mi vida de sacrificios,
ahora afloraban con cada nueva decisión. Ya no era la Antonia sumisa y abnegada. Era una estratega, una mujer con un propósito, guiada por la sabiduría de su linaje y la experiencia de una vida dura. Un día, mientras organizaba los documentos, encontré una vieja fotografía de la hacienda de mi padre. Esa misma propiedad rural ahora mía. La imagen, un poco descolorida, mostraba una casa antigua rodeada de árboles frondosos y un pequeño lago. La tomé y la guardé en mi cartera, junto a mi identificación. Sería mi amuleto, mi recordatorio constante de lo que estaba luchando, del futuro que estaba construyendo. Un futuro donde la dignidad sería mi bandera. La mirada en mis ojos, que antes reflejaba dolor y melancolía, ahora brillaba con una luz fría de determinación. Mis gestos, antes indecisos, se volvieron firmes y seguros. La Antonia que había sido abandonada en la calle con una maleta, era ahora una mujer poderosa, forjando su destino con cada documento firmado, con cada reunión secreta, con cada paso en la recuperación de lo que era suyo. Sabía que la confrontación sería inevitable, y aunque me dolía pensar en el rostro de Mateo cuando descubriera la verdad, esa pequeña parte de mi corazón, que aún lo amaba, se opacaba ante la necesidad de justicia, de respeto por mi propia vida. El doctor Fuentes me aseguraba que el momento perfecto estaba por llegar, que la paciencia era nuestra mejor aliada, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control, que la balanza se inclinaba a mi favor, gracias al secreto de la maleta. Mientras el doctor Ricardo Fuentes, con su habitual calma y precisión, ponía en marcha los engranajes legales para la validación del testamento de mi padre, yo, Antonia, me sumergía en una fase de acción estratégica que demandaba cada fibra de mi renovada fortaleza. La paciencia se convirtió en mi mantra, la discreción en mi sombra, y cada movimiento fue cuidadosamente calculado, lejos de los ojos curiosos de mi hijo y mi nuera, que seguían viviendo en su burbuja de ignorancia y arrogancia, ajenos a la tempestad que se gestaba. El primer paso crucial, guiado por la experiencia del doctor Fuentes, fue el proceso de acceso a las cuentas bancarias suizas. No era una tarea sencilla. Requería códigos complejos, claves de seguridad y una serie de autenticaciones que solo mi padre, con su mente brillante y precavida, había dejado en sus documentos. Mis manos, que antes solo habían conocido la dureza del trabajo físico, ahora manejaban con asombro y una creciente confianza las terminales y los formularios, descifrando un lenguaje financiero que me era completamente ajeno hasta ese momento. Cada cifra que aparecía en la pantalla, cada depósito, cada inversión que mi padre había hecho a lo largo de los años, me dejaba sin aliento. Eran sumas astronómicas, un mar de dinero que se multiplicaba en silencio, lejos de la codicia de cualquiera. La sensación era surrealista, una contradicción brutal con la imagen de la anciana desamparada que Mateo había arrojado a la calle. Este dinero, esta fortuna, era la prueba tangible de que mi vida no había sido en vano, de que la previsión de mi padre había sido mi escudo, mi arma secreta. Paralelamente, el doctor Fuentes, con su red de contactos y su discreción profesional, me presentó a un equipo de especialistas, ingenieros agrónomos de renombre, expertos en biotecnología y consultores financieros. La tarea era evaluar a fondo las fórmulas de fertilizantes orgánicos de mi padre y el potencial real de la vasta propiedad rural. Sus investigaciones iniciales fueron más allá de mis expectativas más optimistas. Las fórmulas eran revolucionarias y la tierra, un verdadero paraíso de recursos naturales. Las reuniones con estos expertos se realizaban en lugares discretos, a horas inusuales, lejos de cualquier mirada. Hablamos de rendimientos de cultivos, de patentes, de mercados emergentes. Mi mente, que por años se había enfocado en el día a día, en la supervivencia, ahora se abría a un mundo de posibilidades infinitas, de negocios a gran escala. Aprendía a pasos agigantados, absorbiendo cada dato, cada consejo, sintiendo cómo mi intelecto, dormido por décadas, despertaba con una nueva agilidad. El doctor Fuentes también me aconsejó invertir en mi propio bienestar, una sugerencia que me tomó por sorpresa. Antonia,
Necesitas estar fuerte para lo que viene, me dijo con amabilidad. Empecé a cuidar mi alimentación, a tomar suplementos vitamínicos, a realizar ejercicios suaves. Cada pequeña mejora en mi salud física era un recordatorio de que estaba recuperando no solo mi patrimonio, sino también a mí misma, la mujer que había quedado sepultada bajo el peso de los sacrificios. Un paso crucial en mi estrategia fue la modificación de mi propio testamento. Con el asesoramiento legal preciso, me aseguré de que Mateo y Sofía fueran completamente desheredados de cualquier bien que yo poseyera, o que ahora, gracias a mi padre, pasara a poseer. No era un acto de venganza ciega, sino de justicia, de asegurar que mi legado no cayera en manos de quienes me habían ultrajado, sino que sirviera a causas dignas y a personas que realmente lo merecieran. En esta fase de vida doble, mi día a día seguía siendo discreto. Permanecía en el hostal, actuando como la anciana frágil y desamparada que todos creían que era. Pero bajo esa fachada, en cada encuentro secreto con el doctor Fuentes, en cada consulta con los expertos, Antonia se transformaba en una estratega fría y calculada, preparando el jaque mate que estaba por venir. Mis movimientos eran silenciosos, mis intenciones, un secreto bien guardado. Comencé a visitar el refugio, la propiedad rural de mi padre. Al principio la encontré abandonada, pero con un aura de paz. Caminé por sus senderos, sentí la tierra bajo mis pies, respiré el aire puro de las montañas. Cada árbol, cada riachuelo, era un eco de la visión de mi padre. Visualicé la casa restaurada, los campos cultivados, el legado de mi padre floreciendo bajo mí. Cuidado. Y esa visión me llenó de un propósito renovado. Contratamos discretamente a un equipo de arquitectos y constructores para iniciar la renovación de la casa principal en la propiedad rural. El proyecto era ambicioso: transformar la antigua morada en una residencia moderna y confortable, sin perder su esencia rústica. Cada croquis, cada plan, cada elección de material era un acto de reconstrucción no solo de una casa, sino de mi propia vida, de mi futuro. El doctor Fuentes, siempre meticuloso, me enseñó sobre la importancia de la imagen y la credibilidad. Me animó a invertir en un nuevo guardarropa, ropa que reflejara mi verdadera posición, pero siempre con sobriedad y elegancia, evitando cualquier ostentación. La transformación física era gradual, pero notable. Mis ojos recuperaron su brillo, mi postura se enderezó y una nueva seguridad emanaba de mí. Cada vez que Mateo o Sofía intentaban un contacto esporádico, con alguna excusa trivial, yo mantenía mi papel de Antonia, la desamparada. Mis respuestas eran breves. Mis encuentros, si lo sabía, eran rápidos y llenos de una aparente tristeza. Ellos, en su ceguera, interpretaban esto como mi rendición, mi declive, y eso solo alimentaba su arrogancia, la misma que sería su perdición. La investigación sobre las fórmulas de mi padre se volvió una prioridad. Los científicos estaban asombrados con su genialidad. Se iniciaron los trámites de patente internacional, asegurando que el legado intelectual de mi padre, y ahora mío, estuviera protegido y pudiera generar los frutos que él había imaginado. Las conversaciones con inversionistas y empresas agrícolas comenzaron a surgir, siempre bajo acuerdos de confidencialidad estrictos. Uno de los momentos más emotivos de esta fase fue cuando encontré, entre las pertenencias de mi padre, una vieja brújula de latón. Él me la había dado cuando era niña diciendo: «Antonia, esta brújula te guiará cuando te sientas perdida». La brújula, oxidada por el tiempo, se convirtió en un símbolo de mi nueva dirección, mi norte, mi determinación inquebrantable de encontrar mi propio camino, de reconstruir mi vida. La fotografía de la hacienda que había guardado en mi cartera era mi recordatorio constante de mi meta. La sacaba en momentos de duda o cansancio, y al verla, visualizaba mi futuro en esa tierra, la paz que me esperaba, la justicia que se aproximaba. Era mi faro en la oscuridad, la luz que me guiaba a través del laberinto de la burocracia y las complejidades legales, manteniendo mi espíritu firme. A pesar de la discreción, mi confianza crecía. Ya no sentía el miedo ni la desesperación. En su lugar,
Una calma profunda me envolvía, la calma de quien tiene un plan, de quien conoce su propio valor y el poder que tiene en sus manos. El recuerdo de la humillación ya no me paralizaba, me impulsaba, me daba la fuerza para seguir adelante, para cada vez más cerca de mi objetivo. El doctor Fuentes me mantuvo informada sobre cada paso legal, cada documento, cada plazo. Él era mi aliado incondicional, mi confidente en esta jornada. Su profesionalismo y lealtad eran un bálsamo para mi alma, una certeza en medio de la incertidumbre. Juntos, éramos un equipo invencible, tejiendo la red que atraparía a quienes me habían subestimado y traicionado de forma tan cruel. Pensé en mi difunto esposo, en cómo se sentiría orgulloso al verme. Él siempre supo que yo tenía una fortaleza interior, una inteligencia que a menudo se escondía detrás de mi humildad. Sus palabras de aliento, sus gestos de amor, eran ahora un eco en mi corazón, dándome la certeza de que no estaba sola, que su espíritu me acompañaba en esta lucha por la justicia y la dignidad. Esta fase de acción estratégica fue para mí un renacimiento. De una crisálida de dolor y humillación, Antonia Soler emergía, fuerte, decidida, con alas que aún no se veían, pero que estaban listas para desplegarse. El escenario estaba casi listo para la gran revelación, el momento en que el velo de mi supuesta miseria caería, revelando la poderosa mujer que siempre fui, pero que ellos se negaron a ver. Y si tú, que me escuchas, alguna vez te sentiste invisible o subestimado, si el mundo te hizo creer que eras débil, permíteme ser tu voz. Este canal es un espacio para recordarnos que la fuerza nace en los momentos más oscuros y que la dignidad, una vez reconquistada, es un poder inquebrantable. Suscríbete, comparte tu historia y activa las notificaciones para que, juntos, demostremos que la verdad siempre prevalece. La vida en el hostal de Mala Muerte continuaba su ritmo monótono, ajena a la revolución que se gestaba en mi interior. Para el mundo exterior, para Mateo y Sofía, yo seguía siendo la anciana desamparada, la que había sido expulsada, sin un rumbo fijo, sin un centavo. Era una fachada cuidadosamente construida, un velo de fragilidad que me permitía moverme en las sombras mientras tejía la red de mi resurgimiento. La venganza silenciosa que se aproximaba con cada paso. Cada mañana, después de un desayuno frugal, salía del hostal con la misma ropa modesta, el mismo andar cansado, el mismo aire de resignación. Caminaba por las calles, visitaba la plaza. A veces me sentaba en un banco a observar a la gente, simulando una rutina de desesperanza. Si algún vecino me veía, su mirada de lástima era la confirmación de que mi disfraz era convincente, que nadie sospecharía la doble vida que llevaba. Pero bajo esa apariencia, mi mente trabajaba sin descanso. Mi teléfono, un modelo antiguo y discreto, era mi herramienta secreta. Recibía llamadas del doctor Fuentes, correos electrónicos cifrados con actualizaciones sobre el proceso legal y los avances en la propiedad de mi padre. Mis dedos, hábiles por años de costura, se movían ahora con destreza por el teclado, respondiendo con brevedad y precisión a las consultas de los expertos. Las reuniones con el doctor Fuentes eran meticulosamente planeadas. Nos encontrábamos en lugares apartados, cafés poco concurridos, parques discretos o incluso en su propio coche, estacionado en calles secundarias. Discutíamos los avances de la validación del testamento, los detalles de la adquisición de control legal sobre la propiedad y las negociaciones incipientes con las empresas interesadas en las fórmulas de mi padre. Aprendí a hablar el lenguaje de los negocios, de las patentes, de las inversiones. Mis conversaciones, antes limitadas a las quejas cotidianas o a las preocupaciones domésticas, ahora giraban en torno a la viabilidad económica de un proyecto agrícola, a las proyecciones de ganancias, a los marcos legales internacionales. Cada palabra nueva que aprendía era un ladrillo más en la construcción de mi nueva identidad. Mientras Mateo y Sofía se jactaban de sus logros superficiales, de sus nuevos muebles, de sus vacaciones ostentosas, yo, en secreto, veía cómo la fortuna de mi padre se consolidaba a mi nombre. Los informes del doctor Fuentes me mostraban cómo el dinero de las cuentas suizas se movía estratégicamente,
cómo la propiedad rural comenzaba a ser evaluada y planificada para su explotación, cómo las patentes de las fórmulas avanzaban. Mi cuerpo, que antes estaba encorvado por el peso de la tristeza, comenzó a enderezarse. Los paseos diarios, la alimentación saludable y el simple hecho de tener un propósito me devolvieron una energía que creía perdida para siempre. La ropa vieja se sentía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque la mujer que la vestía había cambiado por dentro, irradiando una fuerza silenciosa y poderosa. Recuerdo un día en que Mateo me llamó. Su voz era condescendiente, llena de una falsa preocupación. «Mamá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?», preguntó sin interés real, solo por cumplir. «Estoy bien, hijo, lidiando con la vida como siempre», respondí con una voz que sonaba un poco cansada, un poco triste, pero con una certeza interior que él no podía percibir. Su alivio al escucharme resignada fue palpable. La maleta, que antes representaba mi destierro, ahora era un símbolo de mi renacimiento. La llevaba conmigo en mis encuentros con el doctor Fuentes, y cada vez que mis dedos rozaban los documentos secretos, sentía una punzada de satisfacción, una confirmación de que no era la misma Antonia de antes, que la humillación me había transformado en algo más fuerte, más astuto. Esta vida doble no solo me protegía, sino que me daba una ventaja psicológica. Ellos subestimaban mi inteligencia, mi capacidad de reacción. Creían que me habían aniquilado, pero en realidad me habían despertado. Su arrogancia era mi mejor aliada, su ceguera, mi mayor escudo, permitiéndome trabajar en la sombra, invisible para sus ojos llenos de prejuicios y desdén. A veces, al mirar mi reflejo en los sucios espejos del hostal, me costaba reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la Antonia sumisa, sino una mujer con la mirada firme, con una chispa de inteligencia que no había tenido en años. Mis labios, antes siempre apretados por la preocupación, ahora esbozaban una sonrisa sutil, casi imperceptible, de anticipación. Esta etapa fue de incubación, de gestación de un nuevo futuro. Cada reunión, cada documento firmado, cada decisión, era como plantar una semilla. La paciencia era clave. Esperar el momento justo para que esas semillas germinaran y dieran fruto, para que la revelación fuera no solo impactante, sino también devastadora para quienes se habían burlado de mi bondad y mi entrega. El doctor Fuentes me recordó la importancia de la discreción, incluso en las más mínimas acciones. «Antonia, un solo desliz puede arruinar todo lo que hemos construido», me advirtió. Sus palabras resonaban en mi mente, impulsándome a ser aún más cautelosa, a no dejar rastro, a mantener mi doble vida como un secreto inviolable, hasta el día en que la verdad estallara con toda su fuerza. Y si tú, al igual que yo, has caminado por la vida con un secreto bien guardado, o has tenido que ocultar tu fuerza para protegerte, sabes la soledad que eso implica, pero también el poder. Este canal es un santuario para historias de resiliencia, donde la verdad, por dolorosa que sea al principio, siempre nos libera. Suscríbete, comparte tu propia jornada y únete a nuestra comunidad, porque tu experiencia es un faro de esperanza para muchos. El día llegó. Después de meses de discreción, de movimientos silenciosos y de una vida doble, meticulosamente ejecutada, el doctor Ricardo Fuentes envió la notificación judicial, un sobre con membrete oficial, con la orden de comparecencia para Mateo y Sofía en su despacho. La razón, la lectura y validación de un testamento. Ellos, en su arrogancia, lo tomaron como una formalidad sin importancia. Quizás alguna pequeña propiedad olvidada de mi difunto esposo, que Antonia, la vieja ingenua, les quería legar. ¡Qué equivocados estaban! Mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Había ensayado este momento una y otra vez en mi mente, visualizando cada detalle, cada reacción. Elegí un atuendo sobrio, un traje de lino gris que el doctor Fuentes me había sugerido, sencillo pero elegante, proyectando una autoridad discreta que contrastaba con la imagen de la Antonia desamparada que ellos tenían grabada. Mi cabello, antes descuidado, estaba ahora pulcramente recogido,
y mis ojos brillaban con una luz de determinación inquebrantable. Cuando entraron en la oficina del doctor Fuentes, su asombro fue palpable. Mateo se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron ligeramente al verme sentada con una postura erguida, no la anciana encorvada que esperaban. Sofía, con su sonrisa forzada, se congeló al percibir mi nueva aura, una mezcla de serenidad y poder que nunca antes había irradiado. Sus miradas se cruzaron con la mía, y por primera vez vi una sombra de incertidumbre en sus rostros. El doctor Fuentes, con su voz grave y pausada, inició la reunión. Comenzó con las formalidades legales, explicando el propósito de la convocatoria, la apertura de un testamento inesperado. Mateo y Sofía se miraron, aún sin entender la magnitud de lo que se avecinaba, sus mentes incapaces de concebir que la pobre Antonia pudiera tener algo de relevancia, algo que alterara su cómodo universo. Entonces, el doctor Fuentes procedió a la lectura del testamento de mi padre, don Ernesto Soler. Las palabras resonaron en la sala, cada una de ellas un dardo envenenado para los oídos de Mateo y Sofía. La revelación de la fortuna sustancial, de las inversiones en tecnología, de las cuentas suizas. Sus ojos se abrieron como platos, sus rostros se descompusieron, pasando del desconcierto a la incredulidad y finalmente a un terror creciente. La tensión en la sala era insoportable. Cuando el doctor Fuentes mencionó la vasta propiedad rural, el refugio y su valor incalculable, la boca de Mateo se abrió ligeramente. Sus ojos buscaron los míos, una chispa de horror en su mirada. Sofía, por su parte, se aferró a su brazo, su rostro pálido, casi verdoso, la sonrisa gélida completamente borrada por la sorpresa y el pánico. Y luego vino el golpe de gracia. El doctor Fuentes, sin levantar la voz, procedió a leer la cláusula donde mi padre me nombraba como única y universal heredera de todo su patrimonio, sin condiciones ni restricciones. En ese momento, la realidad golpeó a Mateo y Sofía con la fuerza de un tren. La fortuna, la propiedad, todo lo que creían que yo no poseía, ahora era mío, completamente mío, y ellos no tenían derecho a nada. La oficina se llenó de un silencio ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de Mateo. Sus ojos, llenos de avaricia y desesperación, se clavaron en mí, buscando una explicación, una negación. Sofía, con la voz apenas audible, murmuró: «Pero, ¿cómo? Si Antonia no tenía nada, si siempre fue...». Su frase quedó en el aire, suspendida por la vergüenza y el shock. Me puse de pie, lentamente, sintiendo el poder de cada movimiento. Miré a Mateo, a mi hijo, a quien había dado todo. Su rostro, antes arrogante, estaba ahora contraído por el miedo y la incredulidad. «Mateo», dije. Mi voz era serena, controlada, sin una pizca de la emoción que él esperaba. Él, mi padre, siempre fue un hombre precavido, siempre pensó en todo, incluso en la ingratitud de algunos. Sofía, recuperando un poco de su compostura, intentó una última maniobra. «Antonia, por favor, pensemos en los niños, tus nietos. No puedes hacer esto. No puedes dejarlos sin nada». Sus palabras, antes tan cargadas de desprecio, ahora sonaban desesperadas, teñidas de una súplica patética. Pero su manipulación ya no tenía efecto en mí. Volví a sentarme, cruzando las manos sobre mi regazo. «Mis nietos», dije, «tendrán lo que sus padres les den, lo que es mío, fruto del trabajo y la previsión de mi padre, y ahora mío, no será para quienes me humillaron y me abandonaron en la calle con una maleta». La referencia a la maleta los golpeó con fuerza, recordándoles la crueldad de su acto, la ceguera de su avaricia. «Tasa», doctor Fuentes, con un gesto firme, continuó. «Además, la señora Antonia del Carmen Soler ha modificado su propio testamento. En él se ha asegurado de que, en caso de su fallecimiento, sus bienes sean destinados a causas benéficas y a la protección de personas mayores en situación de vulnerabilidad. El señor Mateo Soler y la señora Sofía Soler han sido formalmente desheredados de todo su patrimonio». El choque fue total. Mateo se levantó de golpe. Su silla raspó el suelo con un ruido estridente. «No, esto no puede ser. Soy tu hijo. Soy tu carne y tu sangre». Sus ojos estaban llenos de lágrimas de rabia y frustración, no de arrepentimiento.
Sofía se derrumbó en la silla, sollozando, el maquillaje corrido, su imagen de mujer perfecta completamente deshecha. Los miré a ambos, con una serenidad que nacía de la profunda convicción de mi decisión. La dinámica de poder se había invertido por completo. Ellos, que se creían dueños de mi destino, ahora estaban a mi merced, desprovistos de todo lo que valoraban: el dinero, el estatus, la imagen. Yo, la anciana Peso, era ahora la dueña de su futuro, la que imponía las condiciones. Si alguna vez sentiste el sabor amargo de la traición, pero encontraste la fuerza para levantarte y luchar por tu dignidad, sabes que la verdadera justicia no es venganza, sino la reconquista de tu valor. Comparte tu historia en los comentarios y suscríbete a este canal. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes se negaron a ser víctimas, transformando el dolor en poder. El silencio que siguió a las palabras del doctor Fuentes era más denso que cualquier grito, más ensordecedor que cualquier explosión. Mateo, mi propio hijo, estaba de pie, rígido, con el rostro descompuesto en una mueca de incredulidad y furia. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban un miedo primario, el pánico de quien lo ha perdido todo en un instante, de quien ve su castillo de naipes desmoronarse ante sus propios ojos. Sus puños se apretaban a los costados, sus nudillos blancos. Sofía, por su parte, se había desplomado en la silla, sollozando sin control, con la cara entre las manos. Su maquillaje, antes impecable, se corría por sus mejillas, revelando la fragilidad detrás de su máscara de superioridad. La imagen de la mujer calculadora y serena se desvanecía, dejando al descubierto una criatura patética y desolada, cuyo mundo materialista se venía abajo sin remedio, víctima de su propia avaricia y ceguera. «¡Esto no puede ser!», exclamó Mateo, su voz ronca por la desesperación. «Mamá, soy tu hijo. Tienes que pensar en mí, en la familia. No puedes hacernos esto, es una locura». Sus palabras eran una mezcla de súplica y exigencia, un intento desesperado de manipularme, de revertir la situación, de aferrarse a una esperanza que ya no existía, una esperanza que él mismo había pisoteado sin piedad. Lo miré fijamente, sin parpadear. Mi corazón, que había sentido tanto dolor por él, ahora permanecía impasible. «La familia, Mateo», dije con una voz que apenas reconocía, tan serena y distante, «es algo que se construye con amor, con respeto, con lealtad, no con abandono y humillación». Cada palabra era un eco de su propia crueldad, un recordatorio de la acera fría donde me había dejado, la maleta como única compañía. Sofía levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. «Antonia, por favor, podemos arreglar esto. Podemos sentarnos a hablar. Los niños, ¿qué será de ellos si no tenemos nada? Por el futuro de tus nietos, te lo ruego». Su voz era un lamento, pero sus palabras carecían de honestidad, sonaban a manipulación, a un último intento desesperado por usar los lazos familiares para sus propios fines, sin una pizca de arrepentimiento genuino. «Mis nietos», respondí con la misma calma, «tendrán lo que sus padres les proporcionen. Mi legado, el legado de mi padre, está destinado a un propósito superior, a quienes realmente lo necesiten, a quienes valoren la dignidad y la humanidad. No será dilapidado por la codicia y la ingratitud». Mi decisión era irrevocable. Mis palabras, un muro infranqueable, levantado por el dolor y la traición que me habían infligido. Mateo, al oír eso, estalló. «Nos estás arruinando. Todo lo que construimos. ¿De qué vamos a vivir? No tenemos nada». Sus palabras eran un reflejo de su verdadera preocupación, su propia comodidad, su propio estatus, todo aquello que yo había creído que era secundario para él, que la familia y el amor materno eran su prioridad. Qué ilusa fui. «¿Nada?», pregunté arqueando una ceja. «Ustedes tienen lo que construyeron con sus propias manos, lo mismo que yo tuve toda mi vida. La diferencia es que yo lo construí con sacrificio y honestidad, mientras ustedes lo hicieron con engaño y desprecio». Mis palabras eran un espejo de su propia realidad, una verdad brutal que les golpeaba en la cara, sin anestesia. El doctor Fuentes intervino, su voz firme, cortando cualquier intento de Mateo de seguir interrumpiendo. «La decisión de la señora Soler
Es final e irrevocable. El testamento de su padre ha sido debidamente validado, y las modificaciones al testamento de la señora Soler están legalmente constituidas. No hay recurso posible. La autoridad en su voz no dejaba lugar a dudas, sellando el destino de Mateo y Sofía. El rostro de Mateo se contorsionó en una máscara de ira y frustración. Se abalanzó hacia mí, pero el doctor Fuentes, con una agilidad sorprendente, se interpuso, bloqueando su paso. «Mateo, un paso más, y tendré que llamar a su a seguridad. No arruine lo poco que le queda». La amenaza, sutil pero efectiva, lo detuvo en seco, obligándolo a retroceder, impotente. La confrontación, que había comenzado con su arrogancia, terminaba con su humillación pública, frente al doctor Fuentes y a mí. Su poder sobre mí, su capacidad de herirme, se había esfumado. Ahora, yo era la que controlaba la narrativa, la que dictaba las condiciones. Su desesperación era la prueba de mi victoria, la reconquista de mi propia dignidad. Les impuse las condiciones, no como una súplica, sino como una sentencia. No quiero más contacto, ni llamadas, ni visitas, ni excusas. Si intentan acercarse, las consecuencias legales serán severas. Ustedes eligieron su camino. Ahora vivan con él. Mis palabras eran frías, sin rastro de la emoción que antaño me dominaba. Una muralla de hielo entre nosotros. Sofía, que seguía sollozando, levantó la vista, con una mirada de odio puro en sus ojos. «Vas a arrepentirte de esto, vieja. Te vamos a demandar. Vas a quedar sola». Sus amenazas eran vacías, sin sustento. El último aliento de una batalla perdida. El eco de su propia impotencia ante mi inquebrantable determinación. «Ya estoy sola, Sofía», respondí con una media sonrisa amarga. Me dejaron sola en la calle, y en esa soledad encontré la fuerza que me faltaba, el camino que mi padre me dejó. No tengo nada que perder, y ustedes ahora no tienen nada que ganar. Mis palabras la golpearon con más fuerza que cualquier bofetada. Un recordatorio de su propia crueldad. Mateo, mudo, se derrumbó en la silla, el rostro entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia, de frustración, de la conciencia de su propia ruina, de haber despreciado un amor verdadero por la promesa vacía de riqueza y estatus. La imagen del hijo de oro se desvanecía para siempre. La confrontación había terminado. No hubo gritos, ni batallas físicas, solo la contundente verdad revelada, la justicia silenciosa que se había cocinado a fuego lento en los meses de mi doble vida. La puerta de la oficina del doctor Fuentes se abrió, y ellos, cabizbajos, derrotados, salieron en silencio, dejando tras de sí un rastro de vergüenza y desesperación. Sus vidas, tal como las conocían, pulverizadas. Yo permanecí sentada, observando su partida. El silencio que quedó en la oficina no era un silencio de victoria triunfante, sino de una profunda y compleja paz. La justicia, finalmente, se había servido. Pero el precio de esa justicia había sido alto. La pérdida definitiva de mi propio hijo, la ruptura de un lazo que creí inquebrantable, la confirmación de que el amor más puro puede ser traicionado por la avaricia y la ingratitud. Y si tú, que has sido testigo de esta historia, sientes el eco de una traición o la urgencia de reclamar lo que es tuyo, este canal es un faro. Aquí, las voces silenciadas encuentran resonancia, y las historias de fortaleza nos recuerdan que la dignidad no tiene precio. Suscríbete, comenta tu propia experiencia y activa la campana para unirte a nuestra comunidad, porque juntos somos más fuertes. Las consecuencias de ese día serían profundas para todos. Para Mateo y Sofía, el inicio de una caída sin red, una vida de arrepentimiento y escasez, condenados a recordar siempre lo que perdieron por su propia maldad. Para mí, Antonia, era el comienzo de una nueva vida, una vida de plenitud, de paz, de un propósito renovado, construida sobre las cenizas de la humillación, pero con cimientos de acero, inquebrantables. Mi mirada se posó en la maleta que había llevado ese día, ahora vacía de secretos, pero llena de significado. No era solo la historia de una herencia, sino la narrativa de una mujer que se negó a ser vencida,
que encontró su poder en la más profunda oscuridad y que se levantó para reclamar no solo una fortuna, sino su propia alma, su propia dignidad, su propio lugar en el mundo. El sol de la tarde se filtraba por la ventana del despacho, iluminando el polvo suspendido en el aire, como partículas de un pasado que se desvanecía. Yo, Antonia, me sentía como ese aire, ligera, liberada, lista para volar hacia un horizonte que antes parecía inalcanzable, hacia una vida donde el respeto y el amor propio serían mis únicas guías. Después de la confrontación en el despacho del doctor Fuentes, un nuevo capítulo se abría en la vida de Antonia, uno lleno de paz y propósito. Con la fortuna de su padre a su disposición y las escrituras de El Refugio en su poder, Antonia se dedicó por completo a la reconstrucción de su propia existencia, transformando no solo una propiedad, sino también su alma herida en un santuario de plenitud y dignidad, un legado vivo de resistencia. La vasta propiedad rural en las montañas, que por décadas había permanecido dormida, comenzó a despertar bajo el cuidado meticuloso de Antonia. Contrató a un equipo de arquitectos, paisajistas y obreros para restaurar la casa principal, convirtiéndola en un hogar moderno y confortable, pero que conservaba la esencia rústica y el encanto de la época de su padre. Cada piedra, cada viga, cada ventana era un acto de amor y de reconexión con sus raíces. La tierra, rica y fértil, fue su siguiente proyecto. Con la ayuda de los ingenieros agrónomos que el doctor Fuentes había contactado, Antonia implementó las innovadoras fórmulas de fertilizantes orgánicos de su padre. Los campos, antes silvestres, fueron cultivados con esmero, produciendo cosechas abundantes y de la más alta calidad. El refugio se convirtió en un modelo de agricultura sostenible, un testimonio viviente del genio de su padre y de la visión de Antonia. La tranquilidad de la naturaleza, el aire puro de las montañas y el ritmo sereno de la vida rural fueron un bálsamo para el alma de Antonia. Las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros y terminaban con los vibrantes colores del atardecer. La melancolía que la había acompañado por años se disipaba, reemplazada por una profunda sensación de gratitud y de pertenencia, de haber encontrado finalmente su verdadero lugar en el mundo. No solo invirtió en la tierra, sino también en las personas. Antonia fundó una cooperativa con los agricultores locales, ofreciéndoles empleo digno, capacitación y un porcentaje de las ganancias. Creó programas de apoyo para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, inspirada por su propia experiencia. Su generosidad era inmensa, pero siempre calculada, buscando un impacto real y duradero en la comunidad, sin ostentación. La casa que habitaba ahora era un sueño hecho realidad, amplia, luminosa, con grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas de las montañas. Cada mueble, cada obra de arte fue elegido con cuidado, reflejando su nuevo gusto por la belleza y el confort. Era un espacio donde la paz reinaba, donde podía leer, reflexionar y disfrutar de la soledad elegida, sin la sombra de la tristeza o la amargura. De vez en cuando se permitía un lujo que antes solo había soñado: viajar. Recorrió las costas de su país, visitó pueblos pintorescos, exploró ciudades históricas. Cada viaje era una celebración de su libertad, una oportunidad para conocer nuevas culturas y expandir sus horizontes. En cada destino, dejaba una parte de su gratitud y traía consigo nuevas historias, nuevas experiencias que enriquecían su espíritu. La soledad, que antes había sido una carga, se transformó en una compañía agradable. Ya no era la soledad impuesta por el abandono, sino una elección consciente, un espacio para el autoconocimiento y la introspección. Disfrutaba de la lectura, de la música clásica, de largos paseos por sus campos, encontrando en cada momento de quietud una profunda conexión consigo misma y con el universo. La relación con el doctor Ricardo Fuentes se consolidó en una amistad basada en el respeto y la admiración mutua. Él la visitaba a menudo en El Refugio, compartiendo un café y conversando sobre los avances del proyecto, sobre la vida. Era un lazo de lealtad que se había forjado en la adversidad, un recordatorio de que en los momentos más oscuros
La ayuda inesperada puede surgir. Antonia no buscó venganza, sino justicia. La vida de Mateo y Sofía se desmoronó, tal como el doctor Fuentes lo había previsto. Perdieron sus empleos, sus bienes, su estatus. Las noticias de su caída le llegaban de vez en cuando, no con satisfacción, sino con una melancólica resignación. Ellos habían cosechado lo que sembraron, y ella, Antonia, había aprendido la lección más importante, que la dignidad es el mayor tesoro. Su rostro, antes marcado por la preocupación y la tristeza, ahora reflejaba una profunda serenidad. Las arrugas seguían allí, testimonio de una vida vivida, pero sus ojos brillaban con una luz de sabiduría y de paz interior. Su sonrisa, genuina y cálida, era el reflejo de una mujer que había encontrado su propósito, que había reconstruido su vida con base en la resiliencia y el amor propio. El legado de Antonia no era solo una fortuna material, sino un ejemplo de superación. Demostró que no importa cuán bajo te hagan caer, siempre hay una fuerza interior capaz de levantarte, que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en la integridad, en el amor que se siembra y en la dignidad que se cultiva a lo largo de la vida. Un testimonio imperecedero de la fortaleza del espíritu humano. Antonia, sentada en la amplia terraza de su renovada casa, en el refugio, observaba el sol poniente pintar el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. El aire fresco de la montaña acariciaba su rostro, y una paz profunda, que antes le parecía inalcanzable, la envolvía por completo. Era la paz de quien ha luchado, ha caído y se ha levantado, más fuerte y sabia que nunca, demostrando que la dignidad no tiene precio. Su mirada se perdió en el horizonte, en las cumbres imponentes que ahora eran el telón de fondo de su nueva vida. Pensó en Mateo, en Sofía, en la miseria a la que se habían condenado por su propia avaricia. No había rencor en su corazón, solo una melancólica comprensión de que, a veces, quienes deberían amarte más son los que te hieren más profundamente, pero que esa herida puede ser el catalizador para tu mayor fortaleza. En sus manos, la antigua brújula de latón de su padre brillaba con los últimos rayos de sol. No necesitaba una brújula ahora. Había encontrado su propio norte, su propio camino, guiada por la sabiduría de su linaje y la experiencia de su propia resiliencia. La había usado no para buscar un tesoro, sino para encontrar la valía en sí misma, para trazar un rumbo donde la felicidad y la autonomía fueran sus destinos finales. Su reflexión final se deslizó en el aire como una suave brisa, una verdad que había forjado en el crisol del dolor y la superación. La dignidad, pensó, no se compra ni se vende, se conquista con cada acto de amor propio, con cada vez que te niegas a ser menos de lo que mereces. Es la armadura más fuerte contra la ingratitud, el escudo más poderoso contra la traición. La verdadera riqueza, comprendió Antonia, no reside en cuentas bancarias abultadas o en vastas propiedades, aunque ahora las poseyera. La verdadera riqueza está en la paz del espíritu, en la capacidad de perdonar sin olvidar, en el amor que se cultiva por uno mismo, en la certeza de que tu valor intrínseco es inquebrantable, pase lo que pase, diga lo que diga el mundo. Con una sonrisa serena y los ojos fijos en el horizonte, Antonia susurró al viento, no para ser escuchada por nadie más que por su propia alma, una frase que resumía toda su odisea, toda su victoria silenciosa. Nadie, ni siquiera un hijo, tiene el poder de apagar quién eres. La dignidad no tiene precio, y el amor propio es la mayor herencia que podemos darnos.